Pablo Luque así en línea, diputado nacional de la provincia de Chubut, ex intendente de Comodoro, así que bueno, lo saludamos. Juan Pablo, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Emil, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, Juan, bueno, primero preguntarte un poquito, ¿no? De esto que hoy es título de los medios de la región, que anticipa una reforma energética, ¿no? Que dicen, bueno, perjudicaría prácticamente a nosotros, ¿no? Como región. De hecho, presentaste un proyecto al respecto. Contanos un poco cómo surge esto, ¿no? De este plan de hacer una reforma energética a nivel nacional. Mira, hay dos temas, Emil, que son, bueno, están relacionados. Hace una semana presenté junto con distintos diputados también de la Patagonia que me acompañaron en la presentación de un proyecto de ley que se llama de equilibrio bioclimático, teniendo en cuenta que el mapa de la Argentina, dividido en zonas cálidas y muy cálidas y zonas frías y muy frías, tenían una ley que los contenía y que planteaba que los sectores de ingresos bajos tenían la energía subsidiada en las zonas cálidas y muy cálidas y frías y muy frías. Este gobierno echó por tierra esa ley, la vetó, y sacó una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación donde solamente conservan los subsidios hasta consumo de 500 watts mensuales para zonas cálidas y muy cálidas, dejando las zonas frías y muy frías afuera de esos subsidios. Por eso nos llegan las tarifas de luz y de energía que nos llegan en zonas como las nuestras, en donde a partir de estos meses, donde hace mucho frío, en donde muchos pueblos y en ciudades grandes incluso donde hay barrios que no tienen gas, la gente tiene que calefaccionar con energía, ¿no? Entonces, así como en el norte se toma en cuenta que en la época de verano, con las temperaturas altas y el calor que hace, subsidian justamente para poder enfriar sus hogares, nosotros en la Patagonia necesitamos ni más ni menos que calefaccionarnos. Entonces presentamos un proyecto que contempla las zonas frías y muy frías para poder tener los subsidios que teníamos hasta hace 2 años y medio atrás. Ujú. Pero ahora nos encontramos con la novedad, que es más grave, que es que el gobierno nacional ingresó un proyecto de ley antes de ayer, donde justamente perjudica absolutamente a todos los sectores de nuestro país relacionados a la energía y al gas, cortando justamente los subsidios o equiparando, si querés, los subsidios de todo el país sin tener en cuenta las regiones, los ingresos de las zonas, por ejemplo, como las nuestras de la Patagonia, donde nuestros ingresos parecieran que son más altos que los del norte, pero el costo de vida acá es muchísimo más elevado en muchos aspectos, ¿no? Y sin dudas. Ahora, bueno, si tenemos que hablar de en cuánto se podría incrementar el costo de la energía, no del gas y la energía eléctrica, por ejemplo, digo, se ha hecho un cálculo, ¿no? Digo, según este proyecto que me decía entró antes de ayer, ¿no? De reforma a nivel nacional, presentado por el Poder Bueno, Ejecutivo. sí, es variable. Yo traté de hacer una explicación en las redes sociales planteando justamente lo que implica ese proyecto que envió el Gobierno Nacional y que lo han enviado ayer a la tarde a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, de la cual yo soy vicepresidente primero, con lo cual voy a tener la posibilidad de decir lo nuestro y de poder juntar la mayor cantidad de diputados y necesarios que ayuden justamente a no avanzar con ese proyecto que les acabo de explicar, y los aumentos van entre un 30 o un 80% dependiendo los sectores sociales, dependiendo de los ingresos y dependiendo de las zonas del país. Bueno, un tema complejo, ¿no? Porque, bueno, también es un esquema, ¿no? Que también, por lo que leía, limitaría el acceso a los subsidios a muchos de los hogares con ingresos familiares de, bueno, hasta 3,3 millones de pesos. O sea, los que están, bueno, eso también forma parte, ¿no? De los accesos. Esto viene también de la famosa segmentación energética, ¿no? Donde paso a paso en el país se ha ido sacando subsidios. Primero los sectores altos y después se vienen hasta por los de menos recursos, ¿no? En definitiva. Exactamente, es un poco lo explicaste vos muy bien, justamente la segmentación energética que se ha hecho en este país de que En ingresó el realidad se le gobierno puso de... ese nombre como para disfrazar que en realidad es una quita de subsidios, ¿no? Digo, esta es la Es- verdad. exacto, eso es lo que hizo este gobierno de Milei con esta excusa de desregulaciones y determinadas cuestiones que explica siempre
Sturzenegger y el ministro de Economía Caputo, que finalmente lo que han hecho es quitarle todo tipo de ayuda a los sectores más humildes, que son los que justamente en momentos como este, donde aquellos sectores en relaciones de incluso en relación de dependencia, que tienen un trabajo estable, están por debajo de la línea de pobreza y en muchos casos de la indigencia. Entonces, imagínate que hoy el pago de una tarifa de luz o de gas aquí en la Patagonia, en muchísimas ocasiones insume cerca del 40% del salario de un trabajador. Y si a eso le sumás lo que tiene que ver con el resto de los gastos para poder subsistir, realmente se torna imposible llegar a fin de mes y es la lamentable realidad que estamos viviendo en muchos otros hogares de nuestro país. Sí, fíjate, te doy un dato. Ayer hablábamos nosotros con la gente de Servicio Público, que es la empresa provincial que provee de energía aquí en la provincia de Santa Cruz, que es lo similar a la cooperativa de Comodoro, ¿no? En definitiva. Ajá. Pero para que les pedí el dato de cuánta gente subsidiada tenemos y cuánta no subsidiada, ¿no? Sin subsidio de usuarios en Santa Cruz tenemos 44.703 usuarios, ¿no? Sin subsidio. Y con subsidio, 62.925 todavía vecinos con subsidio. Ahora, si se avanza en este proyecto del Gobierno Nacional, estos 62.000 que todavía tienen subsidio, que es un 60% más o menos, un poquito más, perdería también parte de estos subsidios, con lo cual pasaríamos a pagar las boletas de luz, en este caso en servicios públicos, bastante más caro de lo que estamos pagando ahora, ¿no? Vos decías recién entre un 30 y un 80% más cara. Exactamente. Ese dato que vos me estás dando, que es realmente muy jugoso, muy interesante, tiene que ver con esto que estamos hablando, pero a eso sumale que vos pensás que en el norte los consumos domiciliarios de zonas cálidas y muy cálidas son hasta 500 watts mensuales. Nosotros en la Patagonia, que teníamos esa misma cantidad de consumo de energía, nos lo bajaron a 300, ¿no? Con lo cual vos pensás que si en un mes vos consumís 301 watts por mes, se te cae el subsidio completamente por la falta de eficiencia energética que plantea la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. De manera que ya nos han bajado los subsidios relacionados a los sectores, sobre todo más complicados económicamente. Bueno, realmente un tema no menor, que hay que seguirlo particularmente. En el caso de, la Cámara de Diputados, tenemos acá en Santa Cruz 5 diputados. Hay un bloque patagónico de diputados para ir en defensa de esto, ¿no? Ante el Gobierno Nacional. ¿Cómo están en estos momentos, no, la relación con el resto de los bloques parlamentarios en los diputados de la Patagonia? Bueno, nosotros por suerte tenemos un bloque de diputados, un grupo de diputados de la Patagonia y nosotros tenemos mucho trabajo en conjunto con la diputada Moira Gamizán, con Ana María Iani, con Juan Carlos Molina, con José Linsky, conmigo de Santa Cruz de Chubut y obviamente con diputados de Tierra del Fuego, de Río Negro, que también y de Neuquén, que también estamos todos juntos en ese bloque, y La Pampa también lo integra. En donde, tenemos miradas comunes, proyectos que presentamos relacionados a nuestras regiones. El desafío es poder lograr que esos proyectos no queden solamente en un buen proyecto de ley, sino que pueda tener tratamiento dentro de cada una de las comisiones, que lamentablemente, y en este momento, estamos ante un gobierno nacional que la indicación hacia sus legisladores nacionales es solamente abran las comisiones para los temas que le interesa al gobierno nacional y el resto directamente ni siquiera se puede discutir. Entonces el desafío ahora es poder lograr tener las voluntades, no solamente dentro del peronismo, sino de otros espacios políticos que tengan un compromiso con su sociedad, con sus ciudades, con sus provincias, que hoy han sido consecuentes, muchos de ellos, con la crueldad que representa el gobierno de Javier Milei y que le han acompañado muchísimos proyectos. Algunos diputados de Santa Cruz, por ejemplo, y de Chubut, que representan los intereses de Milei, son responsables o corresponsables de lo que nos está pasando en nuestras provincias, ¿no? Sin dudas. Por último, te aprovecho, Juan Pablo, y te pregunto, ¿no?, de la realidad de Chubut. Veíamos el conflicto que hay en estos momentos por las negociaciones salariales. Hay mucha diferencia en los sueldos de Chubut con los de Santa Cruz, incluso, a pesar de los conflictos que tiene Santa Cruz. ¿Cómo está viendo la provincia de Chubut, el gobierno en general, ¿no?, de Ignacio Torres en estos momentos? Mira, estoy justo ahora en el Valle, estoy en la ciudad de Trelew,
que estoy justamente recorriendo las distintas ciudades del valle de la provincia. Yo estuve en Puerto Madryn también. La situación realmente es muy, pero muy complicada, donde hoy los trabajadores de educación, de salud y de los distintos estamentos estatales se han autoconvocado porque han perdido la confianza y la representatividad de muchos de los gremios que los representaban, y justamente esa connivencia entre algunos gremios con el gobernador Ignacio Torres hizo que lamentablemente se genere un estallido muy complejo como el que estamos viviendo hoy en día, donde al no tener esa representatividad sindical o esa confianza de los afiliados hacia sus gremios, hoy los sectores autoconvocados, que son la mayoría de los empleados estatales, están en las calles hace semanas reclamando por salarios dignos, ¿no? Los salarios en Chubut han quedado muy depreciados. El gobernador ha establecido prioridades realmente muy distintas a lo que la realidad de la provincia de Chubut necesita, y bueno, los salarios de los docentes son por debajo de la línea de pobreza, son salarios prácticamente de miseria, y eso ha generado que hoy Hoy para darnos un provincia número, se ¿no? sienta Un docente, por ejemplo, de Comodoro, con un cargo, ¿cuánto gana? ¿No? Más o menos, uno que ingresa, ¿no?, al sistema, más o menos. cerca de 800.000 pesos. ¿Cuánto me decías? Cerca de 800.000 pesos. Cerca de 800.000 pesos. Acá, por ejemplo, un docente en Santa Cruz con ese mismo cargo está en 1.300.000. Y obviamente hay Bueno, un reclamo salarial. bueno, pero fíjate lo lejos que está Chubut. Estamos hablando de casi el doble, del 80% de diferencia con Santa Cruz. Pero el gobernador de la provincia de Chubut está promocionando que los docentes de Chubut son los mejores pagos de la Argentina. Con lo cual, esa mentira que siempre tiene patas cortas y que a veces la querés tapar a través de determinados pagos de pautas a algunos medios de comunicación, se le ha ido completamente de la mano, porque la realidad se ha impuesto de la forma que se está imponiendo hoy, lamentablemente, porque Chubut ya ha vivido en varias oportunidades situaciones parecidas en gobiernos provinciales anteriores, y sabemos que termina justamente con muchísimos meses de conflicto, con los chicos que en vez de estar en las escuelas lamentablemente no pueden concurrir a clases, y con, bueno, otra vez vivir una situación muy, muy difícil para poder solucionarla. Bueno, un tema no menor, ¿no?, que obviamente tiene que ver con la necesidad de la gente en el día a día. Bueno, Juan Pablo, yo te agradezco todos los minutos. Estamos hablando con Juan Pablo Luque, actual diputado nacional por la provincia de Chubut, por este tema, obviamente, de este proyecto que ingresó el Poder Ejecutivo Nacional, que podría perjudicar y mucho, ¿no?, el pago de, obviamente, la energía y del gas en la Patagonia. Así que, bueno, Juan Pablo, gracias como siempre y, bueno, seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vos, Emilio, un fuerte abrazo para vos y para todos los oyentes de la radio. Hasta luego. Hasta luego.